Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. El plan de Dios es maravilloso. Hermanas y hermanos de Radio María, bienvenidas. Bienvenidos a Santificarnos en Pareja, un programa para matrimonios que queramos llegar a ser santos juntos. Esa es nuestra vocación, la santidad en pareja. Y si no entendemos que este es el plan de Dios y que este plan es maravilloso, no vamos a poder caminar correctamente en este camino de santidad matrimonial. Y por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestra mente y nuestro corazón a su mensaje, que abra nuestra mente y nuestro corazón al camino de santidad matrimonial. Espíritu Santo, ven en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos. Lo primero que tenemos que explicar es que la palabra plan en el vocabulario de Dios significa diferente a la palabra plan en el lenguaje, por ejemplo, de un empresario que tiene una empresa y que hace un plan estratégico a 5 años y ve sus fortalezas, sus debilidades y planifica lo que va a pasar en su empresa y hace un plan. El plan de Dios es diferente al plan de un estudiante que tiene un examen final de una materia muy difícil y hace un plan para estudiar, para entender y para llegar al día del examen. La palabra de Dios es diferente. La palabra plan en el diccionario de Dios es diferente y es misterioso. Dios se ha revelado al hombre, hermanas y hermanos, poco a poco. Primero se reveló a una pareja, Adán y Eva. Después a una familia en el arca de Noé. Después a todo un pueblo a través de Moisés y el pueblo de Israel. Y en Jesucristo a toda la humanidad. Y no hemos terminado de llevar este mensaje hasta el final del arco iris, hasta el final de nuestro planeta, porque católicos somos pocos, como 20% de la población mundial, imaginémonos eso. Pero tenemos que tener claro que Dios se ha ido revelando poco a poco. Y lo que quiero explicar hoy también un poquito más a fondo es el tema del dolor y el sufrimiento. Dios creó un paraíso para el hombre, para un hombre que estaba en armonía consigo mismo, con los demás y con la creación. Y un Dios que es Padre y un Dios que es amor. Y si es Padre y es amor, nos tuvo que haber dado nuestra libertad porque nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, sin libertad no podemos amar. Yo no puedo obligar a mi cónyuge a que me quiera, ni la pude obligar a casarse conmigo, a mi esposa. Fue por amor. Y santificarnos en pareja es clases de amar, porque nuestra santidad matrimonial se va a dar cuando aprendamos a amar cada vez más y entendamos el plan de Dios de cada día. Hay unos sensores que se iluminan cuando ven las personas. Un infrarrojo que cuando pasa una persona y el infrarrojo, este aparato electrónico, capta que hay una persona por el calor o por su forma, enciende las luces. Y es común, digamos, en un pasillo de un hotel para ahorrar energía, si el pasillo es muy largo, siempre las luces están apagadas, pero uno pasa y los sensores captan que hay personas y se va encendiendo poco a poco el pasillo hasta llegar al cuarto que nos toca en el hotel. Bueno, más o menos esto es una pista para entender el plan de Dios, que no lo conocemos todo, conocemos partes de Él. Conocemos el plan para hoy, no para mañana. Podemos reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en nuestra historia y entender un poco del camino, de su presencia en nuestro camino, de su revelación en nuestro camino. Así como tomó a un pueblo y lo condujo por el desierto, lo sacó de Egipto
y de su mano lo llevó a la tierra prometida. Así el Señor hace con nosotros y con nuestro matrimonio. Y esto es bellísimo. El plan de Dios es maravilloso, aunque si vemos para atrás, veamos pedazos de cruz en el camino. Y esto es parte de lo que quiero cantarles hoy. Esta canción que les quiero compartir para empezar habla de que en mi historia personal, en mi vida personal, mi esposa, a los 10 años de matrimonio, tenemos 35, a los 10 años nos comunicaron que tenía esclerosis múltiple, la enfermedad fue creciendo al punto de que hoy está discapacitada y en un tratamiento especial, un tipo de quimioterapia que le mata todas las defensas, le hace como un reset al sistema inmune y hay que estar 3 días en el hospital y esto ha pasado hace 5 años, también le hicimos el tratamiento y hemos estado en un montón de tratamientos y ahí pues hemos ido poco a poco caminando con esta enfermedad juntos como familia. Y en esta canción, que es una alabanza a la cruz, yo inicio diciendo mi única explicación de haber llegado con mi cruz al día de hoy, luego de tantos años, ¿verdad? Es entender que el Señor me ayudaba a llevarla, que el Señor estaba conmigo en todos los momentos de mi vida, en todos los momentos de dolor y de alegría, pero también en los de dolor, que en la propia cruz del Señor, Él estaba cargando la mía y quiero explicarles esta canción que habla de un amor inexplicable, el amor de un Dios que se hace hombre y que viene a salvarnos y a dar la vida por cada uno de nosotros. Y cuando entendemos esto, hermanas y hermanos, la alegría es plena, la paz es absoluta, una paz que no viene de este mundo y podemos llevar nuestro dolor y nuestro sufrimiento con esperanza. Escuchemos esta canción que se llama Oh Santa Cruz. Única explicación de haber llegado con mi cruz al día de hoy, de haber llegado luego de tantos años. Mi única explicación de haber llegado con mi cruz al día de hoy, mi única explicación la encontré en la tuya, en tu propia cruz, cargaste la mía. Oh Santa Cruz, amor inexplicable. Oh Santa Cruz, explicación de lo inexplicable. Oh Santa Cruz, eres fuerza inagotable. Oh Santa Cruz, cúbreme con tu sangre. Al volver la vista atrás y ver la huella que dejó mi cruz, descubro el rostro de la tuya. Al contemplar tu cruz y unirla a la mía, al contemplar tu cruz me llenas de fuerzas para llevar la mía, porque tú, mi Señor,
la cargas por mí. Oh Santa Cruz, amor inexplicable. Oh Santa Cruz, explicación de lo inexplicable. Oh Santa Cruz, eres fuerza inagotable. Oh Santa Cruz, cúbreme con tu sangre. Porque tú, mi Señor, la cargas por mí. Amor inexplicable, oh Santa Cruz, explicación de lo inexplicable. Oh Santa Cruz, eres fuerza inagotable. Oh Santa Cruz, cúbreme con tu sangre. Santificarnos en pareja. Explicación de lo inexplicable, oh Santa Cruz, explicación de lo inexplicable. Eres fuerza inagotable. Cúbreme con tu sangre. Gracias, hermanas y hermanos, por su sintonía en Radio María. Dios quiere vivir esa alianza con nosotros. Esa alianza que representa el cordero degollado. En el pueblo de Israel, cuando fue liberado, el Señor les dijo que pusieran la sangre de un cordero degollado de 1 año sin defecto, que lo comieran las familias, que no dejaran nada, si era muy grande, que se unieran con la familia de al lado y que pusieran en la puerta la sangre del cordero. Jesucristo toma el lugar del cordero y su sangre nos salva, nos libera del pecado, nos abre la vida eterna. Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Ese es el amor inexplicable que hace posible que este personaje que está de este lado del micrófono haya podido lograr hasta hoy. Mañana se me puede caer la cruz. Somos imperfectísimos. Aquí no hay santos. Es un camino de santidad. No es que es un camino para santos. No. Ojalá. Somos débiles, hermanas y hermanos. Pero si entendemos que el Señor nos liberó, si entendemos el amor que Dios nos tiene, entonces uno camina con más fuerzas en medio de la tempestad, en medio del dolor y el sufrimiento. Dios nos ayuda a cargar nuestra cruz, como Él dejó que le ayudaran con la suya en su momento. La Biblia, hermanas y hermanos, no explica cómo es el cielo, nos explica cómo llegar al cielo. Dios, decía antes de la canción, creó un paraíso para el hombre, en armonía consigo mismo, con el prójimo y con la creación, pero por el pecado se rompe esta armonía. Y entonces, desde esa alianza original de Adán y Eva, Dios anda detrás de cada uno de nosotros, persiguiéndonos, tocando la puerta de nuestro corazón para entrar, y nada más tenemos que decirle: Señor, entra en nuestra vida, toma nuestra vida, que queremos estar contigo, Señor. Por el pecado y el sufrimiento entró el dolor y la muerte en el mundo, y entonces Adán y Eva sienten pena de estar desnudos y se esconden, y Dios los llama y les pregunta ¿por qué? ¿Por qué se esconden? Entonces ya inicia el primer anuncio de la salvación, que es cuando Dios les pone unas túnicas a Adán y Eva y los empieza a acompañar, y poquito a poco se va revelando hasta la revelación plena, que es hacerse hombre en Jesucristo y da su vida. Por eso es que hablamos del misterio del dolor. El mismo San Juan Pablo II estuvo frente a un hospital de niños enfermos en el norte de Italia y dijo que la iglesia no tiene una respuesta o una explicación satisfactoria para el dolor humano. ¿Por qué no la tiene? Porque Isaías también lo dice: así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Isaías 55, palabra de Dios. Hermanas y hermanos, Dios piensa de una forma diferente. El plan de Dios es diferente
a lo que nosotros llamamos plan humano. Dios tiene un plan perfecto y desde el cielo puede ver toda nuestra vida, para adelante, para atrás, para la derecha y para la izquierda. Entonces tenemos que confiar que Dios de un mal saca un bien mayor siempre, porque Dios es Padre, porque Dios es bueno y es bueno lo que Él hace. Palabras del fundador del movimiento de Schoenstatt, Padre Kentini: Dios es bueno, Dios es Padre y es bueno todo lo que hace y permite que pase. Santo Tomás de Aquino, un padre enorme de la iglesia, tiene una frase interesantísima: el conocimiento de Dios progresa, no sabiendo cada vez más cosas sobre Dios, sino sabiendo cada vez mejor que no le conoce. Esto es lo más cierto del mundo. Santo Tomás de Aquino aquí nos está enseñando lo mismo que dijo Isaías con otras palabras. Por supuesto que crecemos y vamos entendiendo que Dios es tan grande, que nuestra capacidad es tan pequeña, que nos quedamos cortos, y ahí viene la fe. Cuando entendemos eso, crece nuestra fe, crece nuestra confianza. Como aquella historia de un avión en donde va un papá con un niño en sus regazos jugando con un montón de juguetes, y el avión empieza a moverse y el niño sigue jugando con los juguetes. Y hay una señora al lado nerviosísima y entiende al ver a este niño que este niño está en los brazos de su padre y por eso no tiene miedo. Y esta señora, con mucho miedo en el avión porque había una turbulencia espantosa, siente paz al entregar su vida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El sentirnos confiados en los brazos de un papá que nos ama hace la diferencia, y del dolor y el sufrimiento pasamos a la esperanza. Y en el mes de mayo el Papa Francisco habló de la fe, la esperanza y la caridad, y nos explicaba en sus homilías de los miércoles que la esperanza viene pegada, por así decirlo, a la paciencia. La paciencia todo lo alcanza, decía Santa Teresa de Jesús. Entonces, qué bonito. Nosotros no podemos entenderlo todo. Estamos como viendo a un artista pintando un cuadro, un óleo precioso, ¿verdad? Pero estamos del otro lado del lienzo, viendo por detrás colores y manchas. Podemos ver un poco de la pintura, pero hasta que lleguemos al cielo vamos a ver la obra de arte que es el plan de amor de cada uno de nosotros y de nuestro matrimonio. Puede ser que en estos momentos estemos separados y no entendemos y estamos bravos y nos sentimos totalmente confundidos, pero Dios está haciendo un misterioso arreglo espiritual con todas las cosas que tenemos en nuestras relaciones de pareja, con enfermedades, con problemas económicos. A veces creemos que se cerró el cielo y más bien el Señor está trabajando por nosotros porque Él lo sabe todo, porque Él es el amor de los amores. Claro, nosotros tenemos límites, Dios no. Nosotros somos de la muerte, nacemos, crecemos y morimos. Tenemos un límite natural, las cosas tienen un límite natural. Y claro, el dolor empieza cuando pasamos esa raya del límite, cuando nos enfermamos, cuando nos quedamos sin plata, cuando pasa lo que pase y nos asustamos, cuando pasan las consecuencias del pecado. El sufrimiento es la experiencia de este límite humano. Por supuesto que Dios no es el que envía el mal y el dolor al mundo. Dios es Padre, Dios es bueno. Permite que el mal actúe en nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo reacciona la gente frente al dolor? Bueno, hay muchas reacciones diferentes. Hay gente que se deprime, hay personas que pierden el sentido de la vida, empiezan a regañar a Dios: ¿por qué a mí, Señor? O hacen la del avestruz, meten la cabeza dentro de la tierra para que todo pase y se ponen una máscara y parecen que están felices, pero ni siquiera saben lo que está pasando. O dejan la iglesia y se apartan de Dios enojados. O peor aún, compensan el dolor y el sufrimiento con drogas, con alcohol, con sexo, con compras extremas. O se quedan en el trabajo para esconderse y no enfrentar el dolor.
Y en paz descanse, el Papa Benedicto XVI tenía una frase muy buena en Spe Salvi 37: lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Palabras de Benedicto XVI. Y esto es muy, muy interesante, ¿verdad? Cuando maduramos en la cruz, en el dolor y en el sufrimiento, le vamos encontrando un sentido al unir nuestro dolor al dolor de Cristo. Entonces sufrimos por los privados de libertad que están escuchando este programa. Sufrimos por los otros matrimonios que están en problemas. Sufrimos por los niños que están en los hospitales, por los enfermos que están en cama, por los adultos mayores abandonados, por toda la miseria del mundo, por las guerras, las consecuencias de las migraciones a otros países, las consecuencias de las guerras. Dios habita en cada uno de sus hijos porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Cada persona es nuestra hermana, nuestro hermano. Y si un hermano sufre, el cuerpo místico de Cristo sufre, porque todos estamos unidos en un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza y todos somos su cuerpo. Y si me duele el dedito del pie, tal vez no pueda correr. Todos somos importantes y entonces Cristo sufre cuando alguien sufre, y hay mucho dolor y sufrimiento en el mundo, y por eso cuando estamos en estos momentos de dolor y sufrimiento, nos unimos a la cruz de Cristo y le damos sentido a nuestra vida. Todos nuestros dolores para Dios son sagrados, dijo el Papa Francisco. Ante Dios no somos desconocidos o números, somos rostros y corazones que conoce uno a uno por su nombre, porque Él es el pastor de las ovejas y se va por la oveja perdida. Por supuesto que se va por la oveja perdida. Juan 12:24 dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Hermanas y hermanos, la cruz da frutos. Entonces no tenemos que estar amargados, ni deprimidos, ni tristes en medio del dolor y el sufrimiento. Tenemos que tener la capacidad de entender, como dice el Salmo 125 en el versículo 5, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. O sea que sí, hay momentos en la historia nuestra que son de mucho dolor, pero volvemos a ver atrás después de muchos años y entendemos que Dios de un mal siempre saca un bien mayor. Romanos 8:28. Dios interviene en todas las cosas para bien de los que lo aman. Dios interviene en todas las cosas para bien de los que lo aman. Y el caso más preclaro es el caso de José, el hijo de Jacob. En Génesis capítulo 37, la historia de este muchacho que era el menor de un montón de hermanos es increíble. El papá lo quería mucho, Jacob, el padre de los padres del pueblo de Israel. Y lo mandó a llamar a sus hermanos y los hermanos le tenían envidia porque él podía adivinar los sueños, porque era, en Costa Rica decimos, el chineado de su papá, el hijo predilecto de su papi, y lo tiran en un hueco. Pero uno de los hermanos se arrepiente y lo saca del hueco y lo venden a una caravana que iba para Egipto. En Egipto termina trabajando para Putifar y la esposa quiere conquistar al joven y este no acepta por su gran fe en Dios y lo meten a la cárcel. En la cárcel revela unos sueños y al final termina la historia en que le revela y le explica un sueño que tuvo el faraón de las 7 años de bonanza y 7 años de sequía, 7 vacas gordas y flacas, y termina siendo el virrey. Dios de un mal saca un bien mayor. Pero llegó a ser virrey mucho tiempo después de cuando estuvo en el hueco. ¿Y cómo se sintió José en el hueco? Y desesperado, humanamente. Lógico que uno en medio del dolor y el sufrimiento, cuando pasan los acontecimientos, uno está desesperado y necesita compañía. Necesita que ayudemos a las personas cuando están en medio del dolor y el sufrimiento. Para que entiendan este mensaje. San Pablo lo entendió, demasiado bien, se le fue la mano. En Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes. Los soporta por nosotros. Y completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo. O sea, Él se ofrece a unirse a la cruz de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. En palabras más teológicas y elegantes, lo que San Pablo nos está diciendo es lo que explicábamos antes. Darle sentido al dolor y sufrimiento uniendo nuestro dolor a los demás hermanos.
porque todos somos hijos predilectos de un Dios que nos ama demasiado. Y para Dios todos somos importantes. Y para Dios somos importantes los migrantes. Para Dios es demasiado importante el que sufre, el que está en la cama, son los predilectos, los pobres que no tienen nada que comer. Y Dios nos da a nosotros la capacidad de darles de comer. Tenemos que ser como las bienaventuranzas, seguir el plan de Dios y ayudar a los demás, ayudar al prójimo. Armonía con nosotros mismos significa sanar nuestras heridas, esas heridas de la infancia, esos abusos a los que fuimos sometidos, esos abusos a los que todo el mundo tiene en la historia un montón de dolores y de pedazos de cruz que ha ido dejando en el camino. Entonces, uno en la Santa Misa tiene que dejar esas heridas. Hay que entrar al sótano de nuestra historia, de nuestra alma y sacar todo eso y ponerlo en el altar. También tenemos que buscar la armonía con el prójimo y ayudarnos entre todos, porque todos somos hermanos, y entender que cada persona es hija, hijo de Dios, que yo no le puedo levantar la voz a un hermano, que tengo que ayudarle cuando me pide ayuda. Y la creación. Y el Papa Francisco tiene un documento para cada una de estas cosas, Laudato Si, etcétera, para el tema que nos corresponde, para el amor al prójimo, para el amor. Entonces, Dios no es el autor del mal. Existe la realidad del pecado y las consecuencias de darle la espalda a Dios. Existe el demonio. Dios saca bien del mal, Romanos 8:28. El demonio se atrevió a tentar al Señor, al Hijo de Dios. Lo ponía a dudar: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Y Jesucristo le respondía desde la palabra de Dios. ¿Conocemos la palabra de Dios? Hay una frase de Serrat, de un poema de Miguel de Cervantes, que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y esto me recuerda a lo que les decía antes, de ese infrarrojo que se va encendiendo el pasillo conforme caminamos. Tenemos que caminar hacia el Señor. Tenemos que crecer en nuestra participación de los sacramentos. Tenemos que crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Tenemos que crecer en nuestra relación de pareja, en nuestro amor esponsal, para que las luces se vayan encendiendo. Y ese es el discernimiento. Y así vamos a ir entendiendo el plan de Dios que tiene para hoy. Mañana no existe, ayer ya pasó. Pero en la oración de nuestra mañana de pareja, tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es el paso que tengo que dar para mañana? Santiago 1:12, termino con este pasaje. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que lo aman. Ninguno, cuando sea probado, diga: es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Palabra del Señor. Y esto es palabra de Dios, palabra de Jesucristo, de Santiago, apóstol. O sea, hermanas y hermanos, tenemos que pensar en esa corona al final de nuestra historia y luchar por ella. ¿Qué es una corona de espinas? Sí, a Jesús le pusieron una, pero la corona del cielo es una corona donde no hay dolor ni sufrimiento, donde todo es alegría, donde todo es paz. Tenemos que tener nuestra mirada en la vida eterna, no en los bienes terrenos. Tenemos que tener nuestra confianza en el Señor, porque Él es grande, porque Él es bueno todo lo que Él hace y permite que pase. El dolor es parte de nuestra vida, es una realidad. Tenemos que ir más allá del dolor y tener esperanza. Cambiamos, hermanas y hermanos, con el dolor. La experiencia del dolor nos hace cambiar por dentro. Una situación límite nos hace pasar ese límite. Y recordemos que si alguien sufre, no hacen falta palabras, hay que estar ahí. Dos sufridos se acompañan. Y no importa si le decimos por qué al Señor. Es como un niño pequeño que se pelea con mami y papi porque no le dieron la bicicleta. Ya desde que decimos por qué, Señor, estamos orando. Estamos reconociendo que hay un Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Hay un proceso en el duelo y hay que darle tiempo a ese proceso. A estar tristes, un poco deprimidos, pero hay que salir del hueco, el hueco donde estuvo José, por así decirlo, y pensar en José, en que fue virrey, y que cuando estuvo en el hueco, pues estuvo enojado, supongo. Entonces, hermanas y hermanos, acompañemos al que sufre, que este programa nos anime a una iglesia en salida, a una iglesia misionera,
que nos ayude a nosotros como matrimonio a superar nuestras crisis. El matrimonio no es una historia de cuentos de hadas donde todo es demasiado lindo y perfecto. Hay tiempos de cruz, hay tiempos de dolor, hay tiempos de sufrimiento. Los ofrecemos al Señor. El Señor obrará milagros. No se trata de volver a casa por cárcel. No. Se trata de orar y pedirle al Señor que solucione nuestros problemas y que volvamos con esperanza a abrazarnos como matrimonio si estamos enojados o separados. Con confianza plena uno en el otro, que nos ayude a olvidar lo que tengamos que olvidar para poder construir con piedras vivas. Somos piedras vivas de una iglesia en camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.